Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí está bien? ¿Se escucha bien? Okay. ¿Miro en esta de aquí? Ok. Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es Denise y en esta noche vamos a estar hablando acerca del tema orad. Y vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a buscar Daniel, capítulo 9, y vamos a estar leyendo el versículo 3. Pero antes de poder comenzar, vamos a hacer una oración. Y si gusta, si se ha conectado para poder escuchar esta clase, esperando que la voz de Dios sea el que hable a su vida. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, mi Dios. Te pido que en el nombre de Jesús tú nos hables, tú nos instruyas, tú nos enseñes, porque solamente tú tienes el poder de poder transformar nuestros corazones, Señor, y contar de todas las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Mi Dios, pido la dirección de tu Espíritu Santo, que tú pases un carbón encendido en mis labios para poder hablar tu palabra con poder, con autoridad, con denuedo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado pedimos que la obra de tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas, porque en vano sería si yo hablase, si tu Espíritu Santo no obrara en nuestros corazones. Sería una pérdida de tiempo, mi Dios. Si tú hablaste, te pedimos y disponemos nuestro corazón, que no es voz de hombre y que no es nuestro consejo, sino es tu santo consejo, mi Dios. No vamos a desechar tu palabra, la vamos a atesorar en nuestras vidas. Te pedimos que tú abras los cielos sobre este lugar, sobre las personas que están en necesidad y en el deseo de poder escuchar tu voz. Sensibiliza a los Espíritus Santo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y a ti atribuimos toda la gloria y todo el honor y todo el poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar inicio comenzando en leer Daniel capítulo 9. Y vamos a leer, dice: y volví mi rostro, hablando Daniel, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Antes voy a leer para poder un poquito entender la profundidad de lo que Daniel está diciendo en esta oración. El tema de hoy es orar. Y dice: y volví mi rostro. Y voy a comenzar desde el capítulo 9. Si gusta seguirme, lo puede hacer. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Y ahorita voy a explicar cómo comenzó una de las oraciones muy profundas que se encuentra dentro de la Biblia. Dice: de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, donde fue cautiva Jerusalén y toda la tribu de Judá. Dice: en el año primero de su reinado, dice, yo miré atentamente en los libros el número de los años del que habló en los libros del número en el que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y luego dice lo que hace Daniel aquí, dice: y volví mi rostro a Dios y el Señor buscándole. Y dice en oración,
y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Un hombre entendido en las profecías, buscando el favor de Dios. Aquí la palabra oración significa rogar, interceder, y esto lo que significa en el original. Dice, y oré. Esta oración de un hombre que guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, comenzó a hablar de todas las cosas que estaba pasando al pueblo de Jerusalén y donde habían sido cautivos. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, Señor Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No te hemos obedecido a tus siervos los profetas. En tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Y aquí comienza Daniel con un reconocimiento del por qué estaban pasando lo que estaban pasando. Siempre hay un por qué suceden las cosas, las calamidades. Y esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Dice, y aquí busca el favor del Señor. Dice que tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Mire lo que trae el pecado. Trae confusión. No puedes ver más allá cuando hay pecado en tu vida. Dice, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de la rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro y de nuestros reyes. Mire, cuando este pueblo se pervirtió y dejó a Jehová, sus líderes, sus sacerdotes, sus reyes, todos, fue una confusión. Esto trae la causa de la rebeldía, la causa de la idolatría, del dejar al Señor. Dios nos guarde porque esto sucede, hermanos. Y esto le pasó porque debemos de aprender de la historia. Y de nuestros príncipes, de nuestros padres, contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el temer misericordia y el perdonar. Aquí busca que el favor de Dios, que Dios venga y le socorra. Después de pasar los 70 años de cautividad, los que está haciendo este hombre, Daniel, es la oración puesta por el Espíritu Santo en su corazón de poder interceder, porque a veces oramos conforme a nuestra carne. Aún la oración debe ser puesta por el Espíritu Santo para que no haya gloria entre nosotros, que porque nosotros somos buenos y porque las cosas se hacen porque sin mí no se hubieran podido lograr. Es una oración de las cosas que suceden a nuestro alrededor, donde el Espíritu Santo pone para traer una restauración a un pueblo que había pecado, que había dejado al Señor. Dice, y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. Mientras se me había anunciado para poder dar esta clase, yo le preguntaba al Señor que cuál era el tema, y el Señor me llevó a poder ver la vida de Daniel, y me hablaba acerca de ya comencé a estudiar acerca un poquito más de lo que es Daniel.
Y ahorita donde me encontraba en el trabajo, hace mucho tiempo, yo soy nuevo en el Evangelio, tengo aproximadamente 16, 17 años en el Evangelio. Yo estuve en Ciudad Juárez por aproximadamente 2 años y el Señor me recordaba en el trabajo. Una vez me invitaron al cine, yo no conocía del Señor. Y recuerdo que fui por primera vez con unos compañeros de mi trabajo y me invitaron y vimos la película de Nabucodonosor. Pero en México los cines ponen las letras en español, pero muy pequeñas. Y yo no sabía todo el contexto ni la historia de por qué este hombre llamado Nabucodonosor, después de tener un reino, lo perdió y fue humillado y se convirtió como una bestia. Porque así comenzamos a actuar cuando somos seducidos por el pecado y cuando somos rebelados contra el Todopoderoso, actuamos de esa manera sin razón. Y nunca, hasta ahora yo estudiando esta palabra, me pude dar cuenta cuán fue la ruina de este hombre, el cual Dios le dio reinos, le dio gloria, le dio poder, riquezas, pero se enorgulleció el corazón. El corazón sin Cristo se enorgullece. Y vamos a obrar acerca de la oración, esperando de que esto pueda ministrar a su vida como lo ha hecho en mi vida. Y no pretendo decir que yo lo sé de una forma más que usted de cómo orar. Yo estoy aprendiendo a orar y esta invitación es para cada uno de ustedes, es para cada uno de los que estamos aquí. Si tú quieres ser una mujer de oración, si tú quieres ser un joven de oración, si tú quieres ser un anciano de oración, para ti es el llamado. Todas las personas que oramos, por un tiempo yo lo hacía en mi propia fuerza, pero ahora yo sé que la oración es puesta por el Señor, es puesta por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo no sé si usted ha escuchado, ha estado acerca de gente que sabe orar, que sabe interceder, que sabe buscar el trono del Señor, y que cuando Dios le habla, Dios le contesta. Y este es mi deseo, de poder invitarle, que quizás usted, por todo lo que está sucediendo, por todo lo que esté aconteciendo en su vida y alrededor, usted no deje de orar y pueda pedirle al Señor en esta noche: Señor, no tengo fuerzas, pero tú me puedes dar fuerzas. Y vamos a ver cómo este hombre de oración llamado Daniel comenzó a conocer a Dios acerca de la oración, acerca la palabra oración. En el hebreo significa dos cosas, y vamos a ir a una historia que se encuentra en el capítulo 6. Yo voy a hablar acerca de cuando Daniel fue llevado al foso de los leones, y voy a leer esta porción en Daniel capítulo 6 versículo 10. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo antes. Mire que disposición de este varón, de este profeta.
y él dispuso su corazón para orar. Y aquí la palabra orar significa inclinarse, como ahí lo menciona, dice que él se arrodilló y se inclinó, pero también significa orar, es pedir, es interceder, es exclamar. Hace mucho tiempo, ahorita vamos a entrar al contexto. Yo vengo de una familia que fue católica, y eso está muy arraigado dentro de los hispanos, en el creer que Dios está muy lejos y que Dios no te va a escuchar la oración o lo que tú deseas hablarle al Señor. Y yo estaba recién convertido y recuerdo que yo fui a un trabajo. Y en esa ocasión yo me encontré con un brujo. Él pudo adivinar los años que tenía mi tío y su familia. Y entonces para mí eso me asustó, porque yo venía a la iglesia, iba y venía y nunca oraba. No fui enseñado para orar, no fui enseñado para tener una comunión con Dios, ni para leer su palabra. Y yo le comencé a hablar de Cristo, de lo poco que yo sabía en mi ignorancia. Yo le quería compartir lo que Dios había hecho en mi vida. Y entonces yo me fui asustado a mi casa. Me recuerdo que en ese tiempo se hacían muchos servicios de jóvenes. Y recuerdo que yo le comencé a leer la palabra y a citar los versículos y a decirle, oh, Dios, pero ¿cómo que ellos saben? Yo no sabía sobre el poder demoníaco que existe. Y de qué es una guerra. Y muchas veces lo ignoramos. Pero como hemos pasado en estos tiempos difíciles, nos podemos dar cuenta de que no todas las cosas van a ir de gozo en gozo, que va a haber momentos difíciles como este profeta enfrentó. Y recuerdo que yo fui a ese servicio de jóvenes y yo le dije al Señor, yo no voy a orar al menos de que tú me hables. Y yo recuerdo que yo estaba en ese servicio de jóvenes con los brazos cruzados, y de repente el Señor levantó a uno de sus siervos para poder hablarme. Y nadie sabía de lo que yo estaba pasando, ni el temor que había en mi corazón. Y cuando el Señor me habló a través de su siervo, me dijo, porque yo soy el santo, porque yo soy el apartado, porque yo soy el santo y el todopoderoso. Fue la primera vez que yo tuve una experiencia de que si tú le pides al Señor que Él te hable, Él te puede hablar, Él te puede responder, Él puede, quizás a veces nosotros hacemos de la manera que pensábamos, pero Él puede sorprenderte, Él puede sorprendernos. Y si quizás no sabes cómo escuchar la voz, tú puedes pedirle al Señor. Si quizás tú oras y no sabes cómo escuchar la voz del Señor, dile, enséñame a escuchar tu voz. Porque una vez el Señor me dijo, yo anhelo poder escuchar su voz. Anhelo es poder escuchar su reprensión, su corrección, aunque duela. Y recuerdo que el Señor me dijo, vas a escuchar mi voz. Hay muchas formas que el Señor puede hablarte, a través de una palabra, a través de sueño, a través si Dios puede hablarte de la voz audible, a través de un mensaje. De muchas formas el Señor puede hablarte, pero yo no sabía, incluso estando dentro de la iglesia, poder distinguir
que la voz que me hablaba y la que me decía que me apartara del pecado y de todas las cosas que yo hacía, no podía distinguir su voz. Qué triste. Pero a través de su intercesión divina, mis oídos se han comenzado a abrir. Y a medida que le busques, a medida de que le consagres, a medida de que tú le digas al Señor, yo deseo que tú me hables. Yo deseo que tú hables a mi vida una vez más. Y vamos a ver cómo este profeta llamado Daniel comenzó a interceder, hizo esta extraordinaria, una oración dirigida por el Espíritu Santo. No puede ser más que una oración dirigida por el Espíritu Santo. Y dice, y volví mi rostro al Señor buscándole en oración, mire, en oración, en ruego, en ayuno, en silicio, en ceniza. La pregunta es, ¿tú lo haces? ¿Tú lo haces? Y voy a leer un poquito el contexto de lo que fue Jerusalén. ¿Cómo fue que Jerusalén cayó en esa condición? ¿Cómo que Jerusalén fue cautiva? En Deuteronomios 28 nos habla acerca de la bendición, sobre el pacto que tenía Abraham, que hizo Dios con su pueblo Israel. Y le dijo, delante de ti pongo la bendición y la maldición, y tú has de escoger. Bendito tu arteza de amasar, bendito en tu salida, bendito en tu entrada. Que cuando sus enemigos vendrieran contra ti, Jehová peleará por nosotros. Esto nos da a entender que vamos a tener luchas y batallas. Pero le dijo, pero el día que me dejares, todas estas maldiciones te alcanzarán. Fue una advertencia que le hizo Dios al pueblo de Israel. Y esta profecía se cumplió en los tiempos de Daniel. Hubo un hombre, otro profeta llamado Isaías, que él profetizó y le confrontó a Israel y le mostró sus pecados, de los cuales Dios le decía que se arrepintiera, su idolatría, incluso la comparó con Sodoma y Gomorra. Tanto era el límite de la perversidad, de la depravación, de la maldad. El dejar a Dios, y ellos estaban dentro de todo lo que estaba sucediendo. Y cómo fue que Daniel llegó hasta Babilonia, lo que hoy conocemos como Irak. Y resulta que hubo otro rey que se llama Sedequías. Y este rey Ezequías, Dios le dio una gran victoria, pero se enorgulleció su corazón, se volvió altivo y dice que él enfermó, y que los de Babilonia se enteraron de que la gran victoria que Jehová había dado, todas las victorias que hemos obtenido en nuestras vidas, es porque Jehová nos las ha dado. No es nuestro conocimiento, no es nuestro intelecto, es porque Jehová ha extendido su mano. Ni por lo cuanto tú ores, es por gracia y por la misericordia del Señor. Y se le fue dado un juicio a este hombre que sus hijos serían cautivos y serían llevados a Babilonia, incluso que serían llevados a la mesa de real, pero serían eunucos. Y dijo él, este hombre, incluso le dijo al profeta Isaías, pero
en algo sí estoy tranquilo, es que no va a suceder en mis tiempos, en sus tiempos. Entonces, aquí vemos cómo este hombre llamado Daniel, tomado por el Señor, comenzó a clamar misericordia, misericordia por los que estaban cautivos, porque él anhelaba regresar, porque él anhelaba volver a Jerusalén, lo cual nunca fue. Aquí donde yo leí que él se encontraba en el año primero de Darío, hijo de Asuero, ya la nación de Babilonia, Irak, había sido conquistada por los medos y los persas, lo que hoy conocemos como la ciudad de Irán. Él tendría aproximadamente unos 85 a 90 años cuando él comienza a hablar acerca de esta intercesión que Daniel hizo por su pueblo. Se necesita corazón tomado por el Señor para poder orar de esta manera, para poder orar por las cosas que suceden, por lo que nos ha sucedido. Podemos ver a nuestro alrededor lo que estuvo pasando, gente espantada. Y hay cosas que son el resultado del pecado. Pero yo creo que si Dios habla es porque Él desea restaurarlo. Y vimos el resultado que acabó con ellos. Y es bien importante saber que en estos tiempos que pasamos de pruebas, de circunstancia, hubo muchos sacudimientos en nuestra vida, en mi vida también. Yo tuve miedo, voy a ser honesto. Y alguien que me habló en una predicación, yo no voy a tener miedo. Si usted muere o si yo muero, nos vamos con Cristo. Si Dios lo permite, que hasta aquí lleguemos. Al menos que no sea salvo. Y esto me confrontó. Y a veces no tenemos la dirección de qué hacer en las circunstancias que pasamos por falta de oración, por falta de comunión, porque Dios lo sabe todo. Y en este momento de prueba fue probado nuestro corazón, como lo vamos a ver aquí. Dice, y quiero ir al capítulo 6. Dice, cuando Daniel supo que el edicto se había sido firmado entre su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Mira, vemos a un Daniel que dice que el rey Nabucodonosor buscó hombres, varones. Él tendría aproximadamente entre 13 o 15 años para que aprendieran todas las letras y todo, usted sabe. Pero dice y que aprendieran las lenguas para poder ministrar todo el reino, porque es un reino el que se ministraba en Babilonia, porque había conquistado a Siria, Jerusalén y todos los lugares. Era un imperio y necesitaba mucha gente para poder cobrar las taxes, todas las cosas que se hace aquí en Kansas City, así como se hace las escuelas, todos los lugares. Y este hombre llamado Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse y fueron diferentes.
Y ahí podemos ver nosotros todas las cosas que Dios estaba haciendo en Daniel y en sus amigos, en los de Daniel. Y podemos ver que como Dios le revelaba los sueños, que Dios le había dado un don para poder interpretar el sueño que había tenido Nabucodonosor sobre la imagen. Él tuvo unas experiencias, visiones con el Señor. Podemos ver otro de los cuando Daniel cuando Dios escribió en la pared lo que una lengua extraña que nadie podía interpretar, y llamaron a Daniel porque se había dictado un juicio contra Belsasar. Él dicen los historiadores que podría ser el nieto de Nabucodonosor, y se había dado un edicto, un juicio sobre él por haber utilizado los platos, los utensilios de los que habían tomado en el templo, del templo de Salomón. Y Daniel, Dios le daba las revelaciones y la interpretación, y él era puesto en alto. Pareciera que Daniel iba en éxito, tras éxito, y todas esas cosas que podemos ver. Dios se le reveló le mostró el reino venidero, acerca del Mesías. Dice que él tenía experiencia con ángeles, cuando el ángel Gabriel le trajo este mensaje, y luego que él tuvo una visión. Dice que él miró a un anciano de días, tuvo una experiencias sobrenaturales. Porque esto sucede cuando nosotros comenzamos a orar, porque yo necesito tener una experiencia nueva con Dios. Yo necesito, porque lo rutinario es simple, hermanos. Y este hombre de Dios, en su consagración, en su búsqueda con el Señor, Dios pudo confiarle cosas sobrenaturales, cosas del futuro, cosas acerca del Mesías, donde Dios iba a establecer su reino, iba a establecer su reino eternamente y para siempre. Pero le llegó la prueba aquí, porque aquí dice que pareció bien a Darío construir su reino 120 sátrapas, y esto se incluía al rey Daniel, todos los hombres y las mujeres de Dios. Vamos a pasar momentos muy difíciles, donde tu identidad va a ser probada, y la mía. Imagínese los impíos, imagínese que el que no conoce a Cristo, él va a pasar su prueba, él va a pasar su circunstancia. Tú y yo también vamos a pasar nuestras circunstancias, como este hombre fue pasado. Yo no sé cuál sea la tuya, pero yo también he pasado las mías. Y resulta que este hombre, que estos sátrapas hicieron un convenio para poder matar a Daniel. Sí, porque cuando tú propones en tu corazón buscar al Señor, vas a tener enemigos. Cuando tú busques poder consagrarte al Señor, vas a tener enemigos. Cuando tú decidas y propongas en tu corazón ser diferente, vas a tratar porque vas a buscar la revelación del cielo. En un tiempo yo buscaba comunidades en esta tierra, hasta que Dios me confrontó, me dijo: busca mi reino, busca mi reino. Porque todo de esta tierra perece, hermanos.
Y resulta que este hombre fue pedido. Dijeron que le dictó que firmara el rey Darío que por 30 días, que a nadie se le encontrara pidiendo o orando a otro Dios que no fuera el rey. ¿Cómo el enemigo va a querer quitar tu oración, tu comunión con Dios? ¿Usted cree que aquí no nos da los detalles de lo que hacía Daniel? No nos da los detalles de las circunstancias, de las dificultades que pasaban en esa época. Recordemos que era un país idólatra. Es un país, un reino donde se practicaba quizás muchas orgías, mucha perversión, mucha depravidad, como la que usted puede ver alrededor, como usted puede salir a la esquina y en la calle, y donde quiera que vaya, usted puede verla. Y cuando se fue dado el edicto, este hombre que había tenido la experiencia con Dios, él decidió no obedecer al decreto del rey. Y dice que si lo encontraron, y dice que él lo encontraron y fue echado al foso de los leones. Y vamos a ver el resultado que cuando el otro día el Señor le dio la victoria a Daniel. Dice, y entonces en el 21 dice, Daniel respondió, dice que fue el rey a verlo, que si Dios le había salvado a Daniel. Dice, y entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dice, entonces se juntaron aquellos. Dice que cuando Daniel supo el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que andaban hacia Jerusalén, se arrodillaban 3 veces al día y oraba y daban gracias delante de Dios como solían hacerlo antes. Hermanos, es muy, quizás usted sea nuevo, quizás usted no sepa cómo orar. Yo tampoco soy experto. Pero el Espíritu Santo puede llevarte a cómo orar, a cómo tener una comunión con Dios. Porque aquí vemos que este hombre fue probado. Este hombre de Dios fue probado. ¿Qué sería de ti y mí que nunca oramos? Que Dios nos guarde. Porque en un tiempo yo nomás ¿sabe lo que hacía? Venir a la iglesia. Y Dios tenía que levantar a otra hermana para orar por mí, para poder yo pasar la prueba, para que el Señor me ayudara. Porque la vas a pasar. La prueba la vas a pasar. Daniel pasó esta prueba. Él no fue echado en el lago de fuego junto con sus amigos. Pero en esta, Daniel murió. En esto fue una de las pruebas, creo, más difíciles que pueda confrontar el hombre o la mujer de Dios, su vida misma. Y él la pasó. ¿Tú quieres conocer más de Dios? ¿Tú deseas más de Dios? Yo deseo más de Dios. Porque simples hay muchos. Yo deseo conocerle más. ¿Usted se imagina salir a la calle sin haber orado con las tentaciones que como hombre tenemos?
salir a las calles, levantándome, acostándome a la hora que yo sea, sin haber estado con Dios, con mi carácter, con mi orgullo, con mi soberbia. ¿Usted se imagina, hermanas o hermanos, se imagina usted salir a la calle cuando alguien le grita y usted le responde sin haber orado al Señor, y todo fue una trampa para poder tumbarlo y derribarlo? O que alguien se te ofrezca, o una mujer te seduzca, y no pongas en servidumbre tu carne y tus deseos y todo lo que tú eres para Cristo. Es muy presa fácil para caer y fallarle a Cristo. Y muchas de mis resbaladas, hermanos, ha sido, o quizás las tuyas, ha sido por eso. Pero yo te animo, Dios puede restaurarte. Si no le anhelas, tú puedes decirle: si tú no has pasado la prueba, tú deseas pararte firme. Tú deseas pararte firme porque tú deseas conocerle a Él. Porque pareciera que yo no le vea, hermanos. Hace mucho tiempo el Señor me habló y Él me decía: búscame en las madrugadas. Dice: porque yo te he de revelar lo que le he de decir a los corazones. Lo que tú, y sabes yo lo que hice, yo ignoré la palabra de Dios. Yo no buscaba un tiempo para estar a solas con Él. ¿Qué hacía? Dormirme, levantarme como rápido, como el molde de este mundo ha querido formarnos a la iglesia. Esfuérzate. Sí, se pasa sacrificio, se pasa lágrimas, se pasan circunstancias difíciles a través de la prueba, y no son fáciles. Yo hace poco tuve una confrontación, quizás sea por mi carácter, quizás sea por mi sabiduría. Le he preguntado al Señor, un señor, por decirle una cosa, él trató de golpearme. Dice: a la próxima vez que tú me digas, yo vengo y te agarro a golpes. Y yo me quedé por primera vez tranquilo y no me encendí. Y pude darme cuenta que el Espíritu Santo es el que controla mi carácter. Pero imagínense si usted va en la pura carne, hermanos, ¿qué responderíamos sin la dirección del Señor? Muchas de nuestras pruebas y muchas de nuestras caídas o resbaladas han sido por eso. Hace mucho tiempo también el Señor me decía: yo no soy un orador, hermanos. Yo estoy aprendiendo, ni le conozco mucho. Yo recuerdo que el Señor, yo me levanté, eran casi como a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, no recuerdo, no podía dormir por algo que estaba sucediendo. Y yo propuse en mi corazón ir a buscarle. Y me dijo el Señor: desde el momento que tú propusiste, yo oré 3 minutos, hermanos, cuando yo comenzaba. Y me dijo el Señor: desde el momento que tú propusiste venir ante mi presencia, yo ya te estaba esperando. El Señor nos anhela. Él nos anhela más que tu papá, más que
que lo que más puedas amar en esta vida, Él no te va a compartir con nadie, pero Él desea revelarte aún más cosas. Porque yo no quiero ser un simple. Yo quiero seguir conociéndole más. Pero en el capítulo 8, en Daniel versículo 8, dice que Él propuso no contaminarse. Y yo quiero decirte, hermanos, que puede haber muchas circunstancias por las cuales Dios no te escuche. Pero algunas de las cosas por las cuales Dios a veces no responde, yo quiero que Dios me responda. Yo quiero ver milagros, yo quiero ver sanidades. Que ya no haya temor, que la homosexualidad esté invadiendo esta ciudad, la violencia, donde no hay respeto, y que te quedes con los brazos cruzados, hermanos. Y nosotros que somos la iglesia de Cristo, te invito a que clamemos por el favor del Señor. Te invito a que le digamos al Señor que ponga un nuevo quebrantamiento, un nuevo deseo, un amor por lo que Él ama, un amor por lo que Él desea hacer en estos tiempos. Y tú y yo somos responsables. Tú y yo somos responsables. Dice que Él propuso en su corazón, Daniel, no contaminarse. En el tabernáculo de Moisés nos habla acerca del sacrificio, acerca donde está donde se lavaban las manos, el sumo sacerdote, y dentro del lugar santo se encontraba la mesa de los panes, y se encontraba el candelabro, y también se encontraba el altar del incienso, que simboliza las oraciones. Entonces hay un proceso. Y yo necesito que Dios siga limpiando mi corazón. Yo necesito que Dios siga limpiando, porque por mucho tiempo el enemigo me engañó, hermanos. Yo vengo de un trasfondo muy sucio, donde el Todopoderoso tuvo que poner su mano para poder libertarme de toda la práctica del pecado que hice. Pero a través de la sangre de Cristo, Él te da acceso al perdón, a la nueva comunión, y Él te dará la victoria en aquello que tú no has podido lograr. Yo necesito de Dios y no lo puedo hacer solo. Yo necesito que Él me hable, necesito que Él me transforme. Y quizás tú no seas un orador como Daniel, que tuvo revelaciones, que tuvo visiones, pero Dios desea también revelar cosas a tu vida. Hay tesoros que solo están reservados para ti, y yo los quiero ver. Yo no quiero depender de alguien más, yo quiero depender del Espíritu Santo. Yo necesito ser transformado. Yo necesito ser quebrantado. Yo necesito conocer al Espíritu Santo, porque ya no me gusto como soy. Y muchas veces yo he contristado al Espíritu Santo por mi carácter.
Pero te quiero decir que no sé si sea como yo, pero de una de las cosas que ha impedido también al Espíritu Santo obrar en mi vida es que no menguamos. No menguamos. Y no hay forma, al menos que el Espíritu Santo te enseñe a cómo menguar. ¿Qué es menguar? ¿Qué es? Es disponer que lo que te vaya a suceder, lo que hagas, lo que veas, lo que piensas, lo que sientas, es de Dios y no es tu carne. En mi trabajo es muy tenso, muy laborioso a veces, no sé, en sus trabajos, no sé con su esposo, no sé con su esposa. Y a veces ellos me piden ayuda y está en mi poder ayudarles. Y a veces mi razón me dice, es que está haciendo, no se está apurando a terminar el trabajo. Pero si está en mí poder hacerlo, y solamente me he dado cuenta que a través de la oración, a través del ayuno, hermanos, usted va a poder discernir la voz de Dios para hacer lo correcto, para poder agradar al Señor. Y yo deseo que Él me siga hablando, porque deseo conocerle. Y me gustaría orar por usted. Quizás usted sea igual que yo, de los que a veces oramos y a veces no oramos. Porque me pasa. A veces dispongo mi corazón para buscar al Señor. Hoy sí te voy a buscar, Señor, con todo mi corazón. Y me quedo dormido. Yo quiero orar. Hace mucho tiempo el Señor puso en mi corazón el poder, un espíritu de oración. Un espíritu de oración, de comunión con Dios. Y quizás se te ha hecho muy difícil poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Él puede hacerlo. Él es nuestro Padre y Él desea dar a conocer sus misterios, su voluntad, qué hacer en tiempos difíciles. Y en esta noche yo voy a dar por terminado, pero sin antes poder orar, sea lo que sea lo que esté pasando por las circunstancias, que el Espíritu Santo, que Él te dé fuerzas, que la prueba, que la circunstancia, que la caída, que el momento más apagado de tu vida, Dios pueda encenderlo. Dios pueda poner un anhelo a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté sucediendo dentro de tu familia, dentro de tu trabajo. Él es el que pone el querer como el hacer y el que arda nuestros corazones por Él hasta su venida, porque su venida está muy cerca. Está muy cerca y debemos estar listos. La Biblia dice que orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Si tú te has apagado, el Espíritu Santo hoy puede poner una pasión nueva. Él puede comenzar una nueva relación contigo. Él puede comenzar a despertarte y a hablarte una vez más. Él puede hacerlo. Y si Él envió su palabra para decir que lo que te separaba de Él puede restablecerlo. Él puede vencer tus enemigos cuando tú le entregas tu corazón al Señor. Él puede, de aquello que le has temido tanto, Él puede darte la victoria, que ni la circunstancia, que ni la tentación, que ni la prueba no te va a detener. Te hará
depender más del Espíritu Santo, y que no dependes de un hombre, que no dependes de tu fuerza, que dependes de Él, que vivimos para Él. En el nombre de Jesús, mi Dios, te ruego que obres, que tú hablaste, que tú obres y despiertes nuestros corazones, mi Dios, y afines nuestro oído para poder escuchar tu voz, porque deseamos conocerte más, mi Dios, que deseamos tener una nueva relación contigo, más profunda. Llévanos más allá, límpianos para podernos confiar más el cielo. Sácanos de la simpleza, de la comodidad. Nosotros, ayúdanos a ser valientes y esforzados, a no tener miedo, a seguir haciendo tu obra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos gracias. Gracias, mi Dios. Doy gracias al Señor. Quiero darle gracias si ha conectado para poder escuchar esta clase, y que de algunas palabras usted ha sentido que son de Dios. Tómelas. Y una vez el Espíritu Santo me dijo: pruébame. Prueba, porque de al que busca halla, y al que toca se le abrirá, y al que pide se le da. Búscale, busquémosle al Señor mientras pueda ser hallado. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Que la paz del Señor esté en sus corazones, y no temáis a lo que pueda hacer el hombre, mas confiad al Señor, porque en Él tenemos la victoria. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Amén y amén.